La relación entre Claudia y Daniel no es la mejor del mundo, pero sí hay una relación buena entre Claudia y el gobierno ecuatoriano. Y estamos hablando del gobierno de Correa, el anterior gobierno de Ecuador. Como todos sabemos, Ecuador está metido en graves problemas desde que se le ocurrió esa brillante idea de invadir la Embajada de México. A lo largo de todos estos vídeos hemos ido conociendo un poquito todas las repercusiones, al final todo lo malo que le ha ido sucediendo a Ecuador y lastimosamente a todos los ecuatorianos que sin comerlo ni beberlo lo estaban sufriendo. Pues bueno, en el día de hoy vamos a conocer, porque iba a decir tristemente para los ecuatorianos, pero claro, es lo que hay. Hay ¿no? novedades. Hay novedades, exacto. Es que se están juntando Latinoamérica y el mundo para sancionar y ver cómo pueden darle ese escarmiento a Ecuador. Vamos a conocer ese punto de vista, lo que está surgiendo alrededor de esto, con el nuevo nombramiento, recordad, de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, pero además vamos a recordar lo que sucedió hace unos días, lo que dijo Claudia Sheinbaum acerca de quiere hablar con México, en su mandato se va a hablar, no se va a hablar, México, ¿qué va a pasar? Perdón, con Ecuador, choca muy. Así que nada, si os gusta el vídeo y lo queréis apoyar, like, suscripción, si queréis hacer miembro del canal, lo agradecemos muchísimo de corazón. ¿Comenzamos? Vamos a Vamos ello. a por toda esa información. Adelante. México es culpado por Ecuador. La ministra de Ecuador vuelve a rogar a Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, para restablecer las conversaciones entre ambos países. La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, ha pedido retomar el diálogo con México tras la crisis diplomática por la irrupción policial en la embajada mexicana en Quito para detener a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa, a quien México había otorgado asilo político. A pesar de la disposición de Ecuador para dialogar, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado claro que este asunto se resolverá en la Corte Internacional de Justicia, acusando a Ecuador de violar la soberanía de la embajada mexicana. Sommerfeld insiste en el diálogo, pero también culpa a México de ser responsable de la crisis. México ha propuesto a Suiza como intermediario en este conflicto, aunque Ecuador lo ve más como un canal de comunicación diplomática. A pesar de todo, Sommerfeld sigue optimista sobre resolver este conflicto a través del diálogo, aunque México mantiene su postura firme. No te pierdas los detalles y mantente informado sobre este tenso enfrentamiento diplomático. Bueno, esto es un dato que desconocíamos, no sabíamos que México había elegido a Suiza, que luego no sé si mediador Suiza, o así, ¿no? que luego no Igual. sé si Suiza tiene que querer, ojo, no sé cómo funciona este tipo de casos. Si tenéis información, por favor, de todo esto, aquí debajo en comentarios. Pero me llama mucho la atención eso de que México, culpamos a México de la crisis. ¿Pero qué crisis? Pero si te has metido tú solito en el charco, como el que dice, ¿no? La pata la metió Ecuador. Exacto. Que la o sea, quieres ahora, sacar y no reconocer, pues oye. ahora atenta a las consecuencias de lo que has hecho, ¿no? Mm. Vamos a ver lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, casi presidenta en unos meses. En un mitin electoral, ¿no? Exacto, en un mitin electoral donde Vale. dijo, bueno, le preguntaron acerca de qué iba a pasar con las relaciones de México y Ecuador y esto es lo que contestó. Es inédito, no lo hemos visto esto. Ecuador hizo una violenta agresión a la Embajada de México. Agredió al personal diplomático de México. Total. En el momento en que ocurrió, nosotros apoyamos la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de romper relaciones. Se violaron pues todas las normas y reglas internacionales. No es Totalmente. menor lo que hizo Ecuador con México. No. Entonces no es un asunto de sentarse a platicar, porque lo que Exacto. está pidiendo en esta demanda México es, por un lado, la disculpa y la reparación del daño, y por otro lado, el caso de el vicepresidente, porque él tiene derecho de asilo en México, porque el derecho de asilo lo brinda el país que le está dando el derecho de asilo. Exacto. Claro. No es menor la agresión de Ecuador a México. Yo la verdad es que no le encuentro ningún pero a estas declaraciones. Totalmente. Simplemente se está basando en las leyes, ¿no? Como Eso hemos es. hablado, te puede gustar más o menos, pero aquí hay unas leyes
y están para cumplirlas, ¿no? Ecuador se las saltó y decidió hacer lo que hizo. Claro, dentro de la embajada, o sea... Y es que es así, o sea, es que no hay más. Ese señor, yo no sé si es culpable o no culpable, habrá hecho más o menos, pero tiene derecho a asilo político. México le estaba otorgando asilo político porque así lo permite la ley. Claro. Y Es que lo tiene que respetar. gracias a Dios existe esa ley, porque hay mucha gente que es refugiado político de un país en otro, ¿sabes? Exacto. O sea, porque las ideas políticas a veces en tu país son contrarias a otros y te dan esa ventana, ¿no? O sea, que no siempre es malo, yo, en mi opinión, vamos. Sí, sí, sí. Y para algo existen. Sí, Si sería eso es. malo, yo creo que no existiría. Yo ¿no? creo que... bueno, es que a nosotros la guerra civil y los refugiados de la guerra civil española nos marcó mucho, y que tuviesen esa oportunidad Es verdad. de volver a empezar en otros países, entre ellos México, a mí me parece bonito. Sí. Claro, eso es. Bueno, vamos a continuar y ahora sí vamos con el plato fuerte. El vídeo se titula Claudia Sheinbaum sancionará a Ecuador. Se une Latinoamérica y el mundo y dan ultimátum a Ecuador. Vamos a ver, A ver qué pasa. porque esto pinta grave para Ecuador. Vamos a ver qué nos cuenta. Que por cierto, aquí a este lado tenéis los créditos de Mr. Cracks, creador de este vídeo, ¿vale? Por si queréis ir a su canal y suscribiros. Se asaltó la embajada de México en Ecuador, Invadieron nuestra soberanía en Ecuador. porque los ojos del mundo están puestos en México. Tiene que haber una sanción a lo que ocurre. Si lo hace Ecuador, lo puede hacer cualquier país. Exacto. Claudia Sheinbaum versus Daniel Noboa. Hace unos días tuvo lugar en México la elección, no solamente la elección más grande de la historia de México, sino también aquella en la cual teníamos por primera vez en toda la historia de México la primer presidenta mexicana. Y entre todas las noticias que llegaron sobre eso surgió una duda muy especial, y eso era sobre cómo abordaría esta presidenta el tema de Ecuador, el tema de la soberanía mexicana, cómo lo abordaría. Así que el día de hoy vamos a ver los posibles escenarios y posturas que podría tomar la presidenta electa de México. ¿Cuál es la relación de la presidenta con el actual y el anterior gobierno ecuatoriano? ¿Cómo Latinoamérica, contrario a la Corte Internacional, sigue respaldando a México, condenando este 9 de junio la invasión a la embajada mexicana? Y finalmente, ¿cómo Noboa está buscando en los últimos días copiar al presidente salvadoreño su modelo de excepción y seguridad para asegurar su reelección en el año 2025? Todo esto finalmente para llegar a la conclusión de este video, que será cómo el actuar de un presidente puede llegar a golpear tanto a un país. ¿Listos? Comenzamos. Totalmente. Número 1. Sheinbaum versus Noboa. Como todos sabemos, la nueva presidenta iniciará sus funciones hasta el 1 de octubre de este año, por lo que para conocer su postura y posibles acciones tendremos que retroceder en el tiempo y hacer un repaso por las declaraciones que ha hecho, lo que nos dará una idea de su actuar una vez que tome las riendas del poder ejecutivo en México. Así que comencemos por sus primeras declaraciones inmediatamente después de la entrada del gobierno ecuatoriano por la fuerza a la embajada mexicana, es decir, el 5 de abril publicó en la plataforma X un tuit donde se podía leer lo siguiente: el video de la entrada violenta a la embajada de México en Ecuador que dio a conocer el presidente en su mañanera provoca una enorme indignación. Nuestro reconocimiento a la valentía del cuerpo diplomático, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la canciller Alicia Bárcena. Esto por la decisión de romper relaciones y llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. Y a esto agregó: nos unimos al agradecimiento de los países que han sido solidarios con México. La violación a los tratados internacionales y a nuestra soberanía es inaceptable. La patria se defiende. Además de esto, en su encuentro con mujeres en el municipio Los Reyes La Paz en el Estado de México, la aspirante presidencial recordó ese momento y reconoció la valentía del cuerpo diplomático. Además, mencionando que lo visto en los videos de la embajada era algo verdaderamente indignante, y añadiendo que la irrupción en la embajada mexicana en Ecuador fue una flagrante violación de la Convención de Viena y una afrenta a la diplomacia y el derecho internacional inadmisible. Días después, en una entrevista con López Dóriga, públicamente mostró su apoyo no solamente a la postura del presidente en defender la soberanía nacional, sino que reivindicaba lo acontecido con Evo Morales de Bolivia o Perú, donde le dieron asilo a los expresidentes. Esto por continuar con la política exterior mexicana que está en contra de los golpes de Estado, añadiendo que México y Estados Unidos son dos grandes países, por lo que México no tiene por qué subordinar
subordinarse a los Estados Unidos. Y también reivindicó esto de que invadieron nuestra soberanía en Ecuador. Y también lo importante, la no subordinación frente a Estados Unidos. También días después, en un mitin durante su campaña, habló nuevamente sobre el asalto a la Embajada de México, aplaudiendo el actuar del presidente, diciendo que los ojos del mundo estaban puestos en México. Se asaltó la Embajada de México en Ecuador. No tuvo duda, rompió relaciones, porque los ojos del mundo están puestos en México. También en otra ocasión, contrario a Lili Telles, que pedía perdón a Ecuador, Claudia Sheinbaum salió en público a decir que la invasión a la embajada mexicana era completamente condenable, ya que violaba todos los protocolos internacionales y la soberanía mexicana, comparando a esas personas con Santa Anna y su venta del territorio mexicano, en pocas palabras, como traidores a la patria. ¿Cómo puede alguien defender la violación a un tratado internacional y la violación a nuestra soberanía? Es equiparable a Santana y la venta de nuestro territorio. Más tarde, en pleno debate, también felicitó al cuerpo diplomático de la embajada mexicana en Ecuador. Quisiera felicitar al cuerpo diplomático de México en Ecuador que acaba de regresar, felicitarlo por su valentía. Y finalmente, hace unos días, reapareció una entrevista que le hizo Ina a Finogenova, donde habló ampliamente sobre el tema, catalogando ese asalto como inconcebible, comparándolo con Pinochet, que ni siquiera ese dictador se atrevió a hacer semejante acto. Hablando sobre cómo México ha abrazado a personas de España y Latinoamérica, lo cual ha permitido un enriquecimiento de México, y finalizando al mencionar que si ella hubiera estado en el poder, hubiera hecho lo mismo que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es lo que comentabas tú antes. Sí, es lo que comentaba yo antes. Es así, Es que humanidad, México favor, siempre sí. ha sido históricamente, y lo vuelvo Es a repetir humanidad. por no sé cuántas veces, pero creo que es algo que debemos recalcar, es que históricamente, por todos los vídeos que hemos visto, es un país que siempre te echa la mano, te tiende la mano. Hay una guerra civil como hubo en España, abrimos las puertas para que puedan venir, no sé, de muchísimos países, libaneses, rusos, ucranianos, ingleses, japoneses, chinos, argentinos. Hemos visto de todo, ¿no? Sí, hemos conocido historias de todo tipo con el nexo de unión de segunda oportunidad en México. Exacto. O sea, es que... Exacto, y es así, y es que por eso yo creo que molesta más, ¿no? Porque siempre México se ha catalogado como un país que te echa la mano y tristemente le sucede esto. En fin, creo que no hay nada tan claro como esta resolución. Perdón que... Es que es así. Es que creo que no ha habido nada tan claro en los últimos tiempos, sinceramente. Romper relaciones con Ecuador, y que para restablecer las relaciones es necesario que haya sanciones, porque si se deja que Ecuador le haga eso a México, después lo va a querer hacer cualquier otro país, ya que el derecho de asilo es un derecho internacional, que como ya les comenté en otro video, está por encima de cualquier ley local. Inconcebible, ni con Pinochet llegó a pasar eso. Tiene que haber una sanción a lo que ocurre. Si lo hace Ecuador, lo puede hacer cualquier país. Así que como puedes ver, y resumiendo, la próxima presidenta concuerda con las medidas tomadas por el presidente, aunque al hablar del tema se le puede escuchar un poco más enérgica al hablar sobre sanciones y que es inadmisible ese tipo de conductas, por lo cual una vez que tome el poder muy posiblemente la veamos tomar cartas en el asunto de forma más frontal y directa que el mismo presidente Obrador, pero que al ser una mujer que se ha mostrado menos impulsiva y más cautelosa con lo que dice y hace, podría recurrir a mecanismos que le permitan lograr sanciones para el gobierno ecuatoriano. Por un lado, al hablar de los tratados internacionales, de los principios de respeto mutuo y de la no intervención, deja de entredicho que no buscará resolver esto mediante la guerra al enviar tropas a las fronteras o al mismo país sudamericano, ya que eso va en contra de la diplomacia histórica de México, pero lo que sí podríamos ver sería usar su poder diplomático respaldado por otros países que la apoyan. Recordemos que ella está electa por 6 años, terminando su mandato en el año de 2030, mientras que Noboa solamente hasta el año 2025, y que en caso de ganar la reelección lo haría hasta el año de 2029, por lo que aunque Noboa gane en el año de 2025, seguirá pagando los platos rotos de su impulsividad juvenil hasta el final de su mandato. Por lo pronto, a la llegada de la próxima presidenta, 3 cosas quedan claras sobre la mesa. Número 1, las relaciones diplomáticas continuarán rotas indefinidamente con Ecuador. Número 2, el comercio con el país sudamericano y los acercamientos con este país están congelados hasta que se vean sanciones. Y número 3, en caso de no contar con sanciones por parte de la Corte Internacional de Justicia, seguramente buscará mecanismos externos como lo son las comisiones latinoamericanas, donde México tiene más peso que Ecuador, con las cuales podría buscar sancionar al país sudamericano.
Sin embargo, hasta este punto te preguntarás cómo va a ser la relación entre estos dos mandatarios, entre Claudia Sheinbaum y Daniel Noboa. Por un lado, sabemos efectivamente que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se lleva del todo bien con Daniel Noboa. Por un lado ya lo llamó facho, por otro lado Noboa se desquitó entrando a la embajada, etcétera. Esto se hizo un relajo que fue escalando poco a poco. Pero ¿qué podemos esperar realmente entre la relación de Claudia Sheinbaum y Daniel Noboa? Lo cierto es que a pesar de no estar envuelta en dimes y diretes o apelativos, como en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador, la relación, la verdad es que no es buena, pues aunque no han cruzado palabras, el lenguaje político ha dejado entrever que Claudia no anhela tener acercamientos con el presidente sudamericano. Y por su parte, Daniel Noboa también la ve como una potencial enemiga, pues mientras fue uno de los pocos mandatarios que asistió a la toma de poder de Bukele en San Salvador, en el caso de Sheinbaum tardó 3 días en felicitarla mediante un tuit no de su cuenta personal, sino de la Cancillería ecuatoriana, donde se podía leer lo siguiente, y cito textualmente: el gobierno de Ecuador felicita al pueblo de México por las elecciones libres y democráticas realizadas el pasado domingo 2 de junio, en las cuales resultó elegida la señora Claudia Sheinbaum como presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Ya, esto es una novedad también para nosotros. Sí, pero no es una felicitación porque has ganado. Has No, felicitado no. a México por las elecciones democráticas. Es meramente, vamos, ¿cómo se queda dice? bien, ¿no? Sí, por quedar bien, o sea, meramente de Claro, administrativo, no sé cómo Sí, del explicarlo, cómo presidente decir. Tiene que felicitar, le estarían ahí comiendo la oreja. Ni felicitar, o sea, es que es como informar, enhorabuena al pueblo de México, por no sé Claro. qué, ya está. Pero no es enhorabuena, señora Claudia Sheinbaum. Exacto. No, claro, no es lo mismo. Espero acercar posturas, no sé Claro. qué, espero que los pueblos de México y Ecuador... Claro. No, da igual, ¿no? Realmente creo que este hombre hace todo mal, definitivamente, o sea... El día de que sea en octubre, que sea ya presidenta, no le veremos allí en la ceremonia. No creo, seguramente. no creo. Qué triste esto en realidad. Qué triste para los ecuatorianos que un personaje así, perdón por la palabra, te represente, en serio. Y que, como puedes darte cuenta, no fue una felicitación tan sincera de efectivamente felicitar a la Total. presidenta Claudia Sheinbaum, sino que lo hizo por protocolo, ¿sabes? Para quedar Eso, bien, protocolo, entonces tardó eso. un par de días, que también eso en el lenguaje político significa que solamente se hizo por protocolo y lo hizo desde la Cancillería. Así que esto evidentemente refleja que las relaciones entre Claudia y Daniel no son las mejores del mundo. Sin embargo, ¿qué pasa por el lado de Sheinbaum? ¿Cómo ve Claudia Sheinbaum al presidente Daniel Noboa? Pues déjame decirte que de hecho, como si le hiciera falta gasolina a la hoguera, la relación entre Claudia y Daniel no es la mejor del mundo, pero sí hay una relación buena entre Claudia y el gobierno ecuatoriano, y estamos hablando del gobierno de Correa, el anterior gobierno de Ecuador. De hecho, por si no lo sabías, Sheinbaum en su momento invitó a la Ciudad de México al expresidente Correa, recibiéndolo como un invitado de honor, por lo cual es fácil deducir que Sheinbaum, al igual que AMLO, se llevan mucho mejor con el ex gobierno de Correa que con el nuevo gobierno de Noboa. Y no hace falta más pruebas, pues ahí están los videos de esa relación tóxica de enemistad entre ambos gobiernos. Presidente Rafael Correa, un orgullo, un honor, visitante distinguido de la Ciudad de México. Muchas gracias a Claudia, estoy seguro que es la futura presidenta de México. Ok. Número 3. Latinoamérica acorrala a Noboa. Para mala suerte de Noboa, justamente cuando creía que ya se había librado de todo esto con México y que creía que una vez de que la Corte Internacional de Justicia no le había dado medidas cautelares, él en ese momento comienza a retomar toda su actividad en redes sociales, lo del crimen, etcétera, tratar de copiar lo que estaba haciendo Bukele en El Salvador. Sin embargo, apenas este 9 de junio acaba de salir una resolución, un documento por parte del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, donde mencionó, entre otras cosas, lo siguiente, y cito textualmente: declaramos nuestro repudio a la decisión tomada el 7 de junio por la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador, en la cual rechazan el habeas corpus presentado en defensa de los derechos del ex vicepresidente Jorge Glass, quien fue secuestrado el día 5 de abril pasado por fuerzas de seguridad ecuatorianas por instrucción del presidente de la nación, Daniel Noboa, mientras Glass se encontraba en calidad de asilo diplomático en la embajada mexicana en Quito. En pocas palabras, este Consejo Latinoamericano deja sentado que no fue una detención, sino un secuestro, pues el expresidente era un asilado diplomático en una embajada extranjera que goza de inmunidad local, al ser reconocida como extensión del país al que pertenece, en este caso, México. Un poco más abajo se puede leer lo siguiente: el Poder Judicial de Ecuador, así como todos los poderes de la República, deben entender que el derecho internacional rige plenamente y genera responsabilidades para el
el Estado, en caso de actuar en violación a los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los cuales Ecuador es firmante. El derecho vigente es un solo. No hay un derecho interno que pueda desconocer o negar el derecho internacional de los derechos humanos. Este consenso es fundamental para garantizar la paz y la cooperación entre los estados soberanos, así como para la defensa de la dignidad humana. De hecho, este párrafo es interesante pues demuestra que Ecuador, al ser firmante de los acuerdos internacionales, está obligado a cumplirlos, y no solamente eso, sino a ser acreedor a sanciones al no cumplirlos, pues está al tanto de los riesgos que conlleva el romper los mismos, pero más importante aún, enfatizando que ningún derecho local está por encima del derecho internacional, lo cual es la base de la cooperación y la paz internacional, mientras que en otro párrafo se puede leer lo siguiente, argumentando que durante el estado de excepción el derecho a la inviolabilidad del domicilio estaba suspendido. El Tribunal de Apelación afirma que la irrupción en la Embajada de México en Quito no fue ilegal. Se analiza la detención basándose en la orden de localización y captura como fundamento fáctico de la misma, omitiendo el hecho que produjo la detención de Jorge Glass, secuestrado, sacado de la embajada. El estado de excepción no justifica ni permite hacer al Estado ecuatoriano este tipo de acciones que violentan normas y principios insoslayables del derecho internacional. Es que de verdad, parece tan surrealista, es como, esto es como una persona que ha matado a otra y dice, no, es que lo he matado porque me ha robado un peso. Es que no es justificable, o sea, lo siento mucho, no es justificable. Todas las leyes amparan a México. Y quizás, no sé si es la mejor comparación, la mejor comparación. Pero países que están al margen de absolutamente todo, no sé, de la ONU, de las Cortes Internacionales, de Latinoamérica, de todo, obviamente por cosas básicas, pero por ejemplo Corea del Norte... Nunca ha invadido una embajada. ¿Sabes? Corea del Norte está ahí, solo él, y no quiere saber nada de nadie, solo de los que a él le interesa. Pero nunca te ha invadido una embajada. Exacto, o sea, pero vamos a ver, si lo llega a hacer Corea del Norte, lo hubiera entendido más que si lo llega a hacer Ecuador, porque precisamente por lo que ha contado, porque Ecuador pertenece a la ley internacional, a la Corte Internacional, conoce las leyes, sabe lo que firma y se tiene que atener a las consecuencias, y tiene que haber consecuencias. Y luego el habeas corpus es como solicitar ya, es como la última excepción para que lo suelten, y no lo han soltado, o sea, han solicitado un habeas corpus, no sé, entonces que no le van a soltar nunca. Pues para entonces está secuestrado, no está detenido, ¿sabes? Es muy fuerte. Pues entonces asumirá las máximas consecuencias, las máximas sanciones y todo, y por eso entiendo que el mundo y Ecuador y el mundo y Latinoamérica y México pues se están uniendo para ver cómo sancionan a este señor, ¿no? Claro. Finalmente, rematando de forma magistral que el gobierno ecuatoriano se excusa en que cuando fueron por Glass estaban bajo régimen de excepción. Sin embargo, aclarando que ni siquiera el régimen de excepción justifica al Estado ecuatoriano de usar la violencia en una embajada, y con ello usar una ley local para poder romper las leyes internacionales, por lo que habrá que ver qué sanciones o repercusiones puede tener ese documento en un futuro. Y tú te preguntarás qué es el Consejo Latinoamericano de Justicia. Según su portal, es un organismo que nace en el año de 2019, cuyo objetivo es estudiar y combatir la utilización de la justicia como arma de guerra política y sus efectos devastadores en la gobernanza y las instituciones democráticas de la región. Entre sus filas se encuentran abogados de Ecuador, España, Colombia, Chile, Argentina, Paraguay y México. Así que en pocas palabras podemos entender lo siguiente, y esto es de que se sabe a voces de que algunas instituciones, o por ejemplo la Corte Internacional de Justicia, sirven a los intereses de algunos pueblos, naciones, algunos grupos sociales, algunas corporaciones, empresas, y no precisamente para hacer justicia, lo cual es su función principal. Así que después de haber leído este documento podemos entresacar 3 puntos interesantes. Punto número 1, que el gobierno de Ecuador bajo ninguna circunstancia ni ninguna ley local tenía potestad para entrar a alguna embajada, es decir, no puede romper una ley internacional por cumplir una ley local. Punto número 2, algo que es muy interesante, es de que mencionan que en este caso Jorge Glass no fue sustraído, es decir, no fue capturado como lo menciona el gobierno de Ecuador, sino que fue secuestrado, es decir, este personaje, este expresidente, contaba con asilo diplomático y además de eso se encontraba en una embajada de otro país, por lo cual al sustraerlo no lo estaba capturando sino secuestrándolo y privándolo de su libertad. Y punto número 3, que a pesar
pesar de que el gobierno de Ecuador dice que en ese momento se encontraban bajo régimen de excepción, esto no justifica al gobierno de Ecuador para poder entrar a una embajada de cualquier país y con eso romper una ley internacional, ya que al momento de que se haga esto, efectivamente esto sería como un efecto dominó. Cada vez menos países cumplirían las normas internacionales, las cuales hacen que tengamos paz y cooperación entre todos los países. Sin embargo, hasta este punto tú ponme la parte de los comentarios. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Quién tiene más razón? ¿Es verdad que se puede romper una ley internacional a cambio de cumplir la ley de tu país? Y punto número 2, ¿crees que este documento, así como está redactado, llegue a los oídos de la Corte Internacional de Justicia y con eso puedan tomar una mejor decisión? Todo eso déjamelo en la parte de los comentarios. Número 3, Bukele ecuatoriano. Todos conocemos hasta este punto el trabajo del mejor presidente del mundo, es decir, Bukele cuenta con un 88% de popularidad de personas que sí lo evalúan bien. Esto evidentemente en El Salvador, y es que no es noticia nueva, efectivamente en muchos países se conoce el trabajo del presidente Bukele, cómo logró cambiar un país que estaba sumido en la delincuencia, uno de los países más violentos de toda América, actualmente considerado como el país más seguro de toda América. Sin embargo, como todo gran personaje, siempre habrá una copia que buscará emular lo que ve, en muchos de los casos no lográndolo, y es precisamente lo que está pasando con Daniel Noboa, quien lejos de crear una política propia, un modelo de trabajo propio y una forma de gobierno que tenga su sello, lo que ha hecho es más sencillo, es decir, voltear a ver lo que está funcionándole a Bukele para poder reelegirse e intentar copiarlo en Ecuador. Y es que a pesar de haber hecho declaraciones en contra de Bukele diciendo que algunos países logran tener seguridad pero no tienen buena economía, como en El Salvador. No podemos simplemente hacer como otras naciones en cuales ha ido bien en seguridad, pero no han generado empleo y crecen menos que el Ecuador. Ejemplo, El Salvador. Sin embargo, el presidente de Bukele le contestó en su cara al decir que son el país más seguro de la región, y todo eso sin subir los impuestos. Esto refiriéndose a que Noboa aumentó los impuestos recién entró al poder. Y logramos todo eso sin subir un centavo de impuestos. Y aún no tiene ningún resultado macro, más allá de algunas detenciones, o diciendo en una entrevista que no quiere cambiar la constitución para volver a estar en el poder. Esto efectivamente refiriéndose a Bukele. No quiero cambiar la constitución para volver a estar en el poder. Pero que unos meses después estaba presumiendo sus fotos en Instagram de la toma de poder del segundo mandato de Bukele. El presidente Daniel Noboa viajó a El Salvador para la posesión del segundo mandato de Nayib Bukele. Es así como podemos ver que algunas veces no todo lo que dice es lo que realmente hace. Pero lo cierto es que durante los últimos días, al menos en Instagram, sí ha mostrado una cara en la cual enseña al pueblo ecuatoriano que ya está mejorando la seguridad y que las fuerzas del orden están haciendo su trabajo, y todo eso es aplaudible, si no fuera porque algunas publicaciones se ven muy parecidas a las que Nayib Bukele hacía algunos años atrás, esto cuando estaba dando resultados en seguridad en El Salvador. Madre mía. Así que hasta este punto tú ponme la parte de los comentarios, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué opinas sobre la relación entre Claudia Sheinbaum y Daniel Noboa? ¿Cómo crees que vaya a ser? ¿Qué acciones crees que vaya a tener la presidenta una vez de que tome posesión del poder? Y efectivamente, ¿cómo crees que se desarrolle esto en próximos meses? Déjamelo saber en la parte de los comentarios, les agradezco muchísimo que hayan visto este video, no olviden seguirnos en Instagram y en todas las redes sociales como MrCracks, y recuerden que todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima, buena vida, chao. La verdad, me encanta ver vídeos de este canal porque lo explica todo tan perfecto y tan ordenado que aunque sepas cero del caso, te acabas enterando y acabas saliendo del vídeo como si supieras es un experto ya, te pones al día y ya crees que te lo sabes todo. Exacto. Bueno, en esta última parrafada que ha tocado este último punto, como ha dicho el Nayib Bukele ecuatoriano, creo que... Está copiando los exámenes a presidente. Es que creo que es ridículo hasta este punto. ¿Qué quieres que te diga? Ha visto que ha funcionado, pero que haya funcionado en El Salvador claro, no quiere decir que te vaya a funcionar en Ecuador. Es el mismo país, no es el mismo tipo de delincuencia. Ni las mismas circunstancias, no sé, que estoy hablando también un poco por hablar, ojo, Habría que estudiar un poquito a Ecuador, a El Salvador, pero vamos, es que puede funcionar, pero es que, no sé, me resulta tan ridículo absolutamente todo lo que hace este señor que... El régimen de excepción es como el estado de alarma, ¿no? Sí, diríamos. Sí, vale, es que me quedaba... Me generaba duda que era eso. Es como toman el control y no dejan salir a la población solo ciertas horas, como en la pandemia, ¿no? Claro, cuando aquí el hubo COVID. Estado de alarma en la pandemia y en una en una huelga de controladores aéreos. ¿Sí? Sí. Fue en 2000 y algo, ¿no? 2008, 2009. 2008, es verdad, que se pusieron en huelga. El estado de alarma de la democracia española, sí. Mira, ahí os dejamos un datito. Bueno, familia, escribe aquí debajo qué te ha parecido este vídeo, cuál ha sido el punto que
que más te ha sorprendido o si hay algún punto nuevo que debamos sacar en un vídeo y debamos comentar con vosotros, pues también escríbenoslo aquí debajo en comentarios. Recuerda que seas del país que seas, Ecuador, El Salvador, México, Colombia, me da exactamente igual. Mientras sea con respeto, escribe aquí debajo lo que piensas, ¿vale? Solo pedimos respeto. Si te ha gustado, deja un like, suscripción. Si te quieres hacer miembro del canal, lo agradecemos muchísimo de corazón. Desearos que paséis excelente día y nos vemos mañana en un nuevo vídeo, porque recuerda, vídeo todos los días. Adiós, papirrines. Sin hacheros. Sin hacheros.